Reino vegetal. ¿Qué características tiene? Pues son células, poseen pared celular, ya sabemos que son autótrofos porque pueden producir su propio alimento. Tienen dos tipos de reproducción, unas son asexuales y otras sexuales. Las plantas con flores son sexuales, la mayoría son terrestres y responden a estímulos, Tipos de plantas. Plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares, pues la palabra lo dice, no tienen vasos. ¿Ok? Es decir, xilemas y floemas, no tienen vasos conductores. Un ejemplo de ellos son las briofitas y las talofitas. Las briofitas son las que más fácil ustedes conocen, que es el musgo ese que compramos para hacer el nacimiento en Navidad. Las plantas vasculares, la palabra lo dice, poseen vasos de conducción, es decir, poseen xilemas y floemas. Tenemos las pteridofitas, ¿verdad? Que son los helechos, y las espermatofitas, que son todas las plantas que tienen fruto. Y las gimnospermas, por ejemplo, los pinos. ¿Qué características de los animales? Los animales tienen diferentes características. La primera es que tienen una organización celular, es decir, todos poseemos células eucarióticas, completitas. Tejidos diferenciados, es decir, cada una de las células se han unido con tejidos y estos tejidos forman un órgano que es bien diferenciado de uno a otro. Nosotros poseemos movimiento porque podemos movernos, podemos desplazarnos. La simetría de nosotros es radial o bilateral, ¿verdad? Bilateral es cuando nosotros tenemos dos lados iguales y radial como la medusa que es redondita. Entonces, nosotros si nos parten por la mitad, en la parte externa tenemos de un lado una oreja, del otro lado la otra oreja. De un lado tenemos un ojito, al otro lado un ojito. Tenemos una mano al otro lado. Una pierna de un lado, otra pierna del otro. A eso se refiere la simetría, que tenemos una simetría bilateral. Nutrición, pues nosotros somos organismos heterótrofos porque nos alimentamos de otros organismos, no producimos nuestro alimento. La reproducción, pues nosotros, los humanos al menos tenemos reproducción sexual, dependemos de los gametos, ¿ok? Es decir, recuerden que los gametos es el óvulo y el espermatozoide. Y otros, pues se reproducen asexualmente. La taxonomía. Mire, la taxonomía es la ciencia que nos señala la clasificación en sí de cada organismo vivo, ya sea vegetal o sea animal. Nosotros tenemos dos científicos, Aristóteles, que fue el primero en clasificar los seres vivos en animales y vegetales, y Carlos Linneo, que era el padre de la ecología. Él fue el que estableció la taxonomía moderna que hoy todavía lo utilizamos. La categoría taxonómica. Entonces, miren, en el dominio está dividido en tres partes: Archaea, bacteria y eucaria. Las archaeas son microorganismos unicelulares procarióticas. Las bacterias son microorganismos también unicelulares pero eucarióticas. La eucaria son los que están formados por los demás reinos. Eucaria está formada por reino protista, animal, vegetal y fungi. Esos son los 4 reinos que tiene el dominio eucaria. Es decir, nosotros pertenecemos al dominio eucaria porque pertenecemos al reino animal. El filodivisión agrupa a los seres vivos por sus sistemas de organización. ¿Okay? Nosotros, en clase, agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores. Orden agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. La familia agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. El género agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Y la especie es en sí el organismo, el único organismo. Se refiere a un grupo de organismos con las mismas características y permite descendencia fértil entre ellos. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las categorías taxonómicas, sería dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Miren lo que me tienen que hacer. En el primer cuadrito, aquí donde está este verde, usted va a escribir dominio, después a la par reino, división o filo, clase, luego sería orden, luego familia, género y especie. Así se lo estoy colocando en la parte de arriba, ¿ok? Luego, en la parte de abajo, abajo de dominio, como es del ser humano el que vamos a llenar, entonces aquí sería eucaria. ¿Por qué?
¿Con qué documento lo vamos a ir llenando cada uno de estos? Con el siguiente. Miren, aquí está, miren. Entonces, en el primer cuadrito va a escribir dominio. Abajo de dominio va a escribir eucaria. Y abajo de eucaria usted le va a escribir el por qué. Sería porque somos eucarióticos. Ok. Luego, así va a ir llenando cada uno de ellos. ¿Ok? Miremos con los invertebrados. Los invertebrados son animales que no poseen columna vertebral. Es decir, no poseen un esqueleto interno articulado. Constituyen un grupo muy variado, son bastante numerosos. De todo lo del reino animal, el 95% son invertebrados. Apenas un 5% son vertebrados. Entonces vean ustedes que es una gran cantidad de organismos. Tenemos el primero. Tenemos el filo de las poríferas. Las poríferas son las esponjas. Hay una diversidad de colores. Luego tenemos las nidarias. Las nidarias son la medusa, el coral, la anémona. Ahorita que van a salir de vacaciones, ustedes van a encontrar bastantes medusas a la orilla de la playa. Porque es el tiempo, cuando empiezan las lluvias, ellas buscan la orilla de la playa. El platelminto son gusanos planos que viven como parásitos en animales incluyendo el hombre, ocasionándoles enfermedades. Los platelmintos tenemos la lombriz intestinal, el gusano, tenemos la planaria, tenemos la duela, esos son platelmintos. Los anélidos son gusanos también, pero son gusanos segmentados. Un ejemplo de ellos es la lombriz de tierra, la sanguijuela, la nereis. Los equinodermos son organismos, por ejemplo, la estrella de mar, el galleta de mar, el lirio de mar, ¿verdad? Esos son los equinodermos. Nemátodos. Nemátodos son gusanos redondos, ¿ya? Son cilíndricos o redondos. Viven como parásitos también en el ser humano. Un ejemplo clásico de eso que provoca mucho daño es la triquinosis. Ejemplo de esos tenemos la lombriz intestinal, el gusano látigo. Eso provoca mucho daño en nuestro cuerpo. Dentro de los moluscos tenemos el caracol, el pulpo, la almeja. Dentro de los artrópodos tenemos una diversidad de subdivisión. Tenemos los insectos, tenemos los crustáceos, tenemos los miriápodos. Hay una gran diversidad. ¿Ok? Vertebrados. Los vertebrados, como la palabra lo dice, tienen ciertas características específicas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, la palabra lo dice, tienen vértebras. ¿Qué más? El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. El sexo está muy bien diferenciado. ¿Ok? Muy bien diferenciado. Está el sexo femenino y el sexo masculino. La piel puede estar desnuda o puede estar cubierta de pelos, plumas o escamas, ¿verdad? Porque recuerden que dentro de los mamíferos también hay mamíferos que viven en el agua. Y tienen órganos de los sentidos y tienen un sistema nervioso muy desarrollado, ¿verdad? Entonces, apenas representamos el 5% de lo que es el reino animal.